igual a justicia. Justicia igual a legalidad. Vamos de nuevo. Obediencia igual a justicia. Justicia igual a legalidad. Amén. ¿Sabe que la legalidad que produce la vida en obediencia es una legalidad invisible, pero no porque sea invisible deja de ser poderosa? La obediencia nos convierte en hombres y en mujeres que estamos bajo legalidad. La palabra justicia, la palabra legalidad, bueno, obviamente más la legalidad, son palabras legales, ¿sí? Y sabe que el mundo espiritual es un mundo legal, no legalista, pero sí legal, porque el mundo espiritual tiene leyes, y si tiene leyes, cada una de esas leyes son leyes que necesitamos conocer para poder nosotros aplicarlas, para que podamos, con la ayuda del Señor, lograr nuestro objetivo, que es obedecer a Dios, porque obedecer a Dios nos mete en la justicia, y es lo que quiero hablar esta noche. Y el hecho de que nosotros estemos en justicia nos convierte en gente legal para que podamos nosotros disfrutar de la herencia, porque la palabra herencia también es una palabra legal. Amén. Mire, nosotros podemos depender de la misericordia de Dios. Hay gente que dice, y bueno, para mí Dios me bendijo igual. Yo sé que ando mal, ando medio chueco, ando medio descarriado, pero Dios me bendice igual. Y sabe una cosa, estoy de acuerdo con usted. Pero la pregunta mía es si su bendición es resultado de una posición legal de justicia o es resultado de la misericordia de Dios. Porque Dios por misericordia bendice. ¿Sabe que Dios nos bendice no porque usted sea bueno, porque yo sea bueno, porque Él es bueno? Y por su gran misericordia de nosotros. Obviamente no quiero ni hablar de la salvación, que es resultado de la gracia. La palabra gracia significa favor inmerecido. Y usted y yo somos salvos. O sea, su salvación, permítame, su salvación nunca va a ser resultado de sus obras, sino de la gracia del regalo inmerecido que Dios nos dio. Pero otra cosa es vivir bajo la justicia de Dios, es vivir bajo la legalidad de Dios, y por causa de yo vivir en la legalidad de Dios, soy alguien que disfruta de la herencia del Padre por una cuestión legal. Imagínese usted que tiene que cobrar una herencia, no sé, un tío viudo que no tiene hijos, que vive en Europa, ¿sí? Se murió y le dejó una herencia de 100 millones de euros. Yo pensé que alguno decía, amén, amén. Pero hay una cuestión. La herencia de ese hombre va a ir a parar en sus herederos que estén legalmente reconocidos como herederos o línea directa para recibir esa herencia. Si nosotros tenemos problemas de legalidad, es decir, sí, mi tío, pero mi apellido no es el mismo y yo lo que pasa que y no estamos legalmente conectados con ese hombre, lamentablemente la herencia no la vamos a poder recibir. O si ese testamento que él dejó dice que usted va a recibir la herencia en tanto y en cuanto usted esté en ciertas condiciones, esas condiciones lo convierte a usted en la persona que legalmente va a recibir la herencia. Y con Dios, hermanos, la obediencia nos convierte en gente legal. ¿Sabe que obedecer nunca nos ha sido fácil? ¿A cuánto le es fácil obedecer? Qué bueno, porque si no le iba a decir mentiroso. O de lo contrario le diga, venga, ore por mí. Porque no es fácil obedecer. Porque por naturaleza el ser humano es rebelde. Por naturaleza es una cuestión. Pero sepamos y entendamos esta realidad. Que el Señor
nos regeneró. Ahora usted y yo somos nueva criatura. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sí, somos una nueva persona. Ahora hay un nuevo carácter en nosotros. Somos personas regeneradas y por lo tanto ahora el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? Sigue la lucha interior. Diga conmigo, la lucha interior. Entre la carne y el espíritu, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre la voluntad de Dios y mi voluntad. Hoy decía algo interesante el pastor Martín cuando hablaba acerca de las 3 dimensiones que toca una ofrenda que agrada a Dios. Y una de ellas es la voluntad, es decir, pongo mi voluntad. Y ¿sabe una cosa? Una de las necesidades elementales para ser gente obediente a la palabra de Dios es someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Y cuando no lo hacemos nos cuesta obedecer, va a ser muy difícil. El problema es que la falta de obediencia siempre traerá consecuencias funestas a nuestras vidas. Hoy hablaba con alguien y me decía de algunas vicisitudes que le tocó vivir, dificultades. Sincera la persona, me gustó eso porque fue sincera. Y qué bueno es cuando uno reconoce. Y ella me dio a entender eso, me dijo, por causa de mi desobediencia, yo viví situaciones difíciles. ¿Y qué nos pasa? ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el meollo del asunto? Mire, nosotros no queremos que otros nos digan lo que tenemos que hacer. ¿Sí o no? No nos gusta. No. ¿Por qué me tienen que decir lo que tengo que hacer? No me gusta. ¿A cuánto le gusta que le digan lo que tiene que hacer? Como que nos cuesta, ¿verdad? ¿Están acá? Diga, acá estoy. Dígame, amén, acá estoy. Porque no nos gusta reconocer nuestras equivocaciones. No nos gusta que nos digan que estamos equivocados. No nos gusta que nos digan que estamos haciendo mal las cosas. Mucho menos nos gusta dar el crédito de nuestros logros a alguien más porque alguien pueda decir, viste, me hiciste caso, te fue bien porque me hiciste caso. Y le cuesta reconocer que es el resultado de la enseñanza, de la corrección, de la dirección. Porque, ¿cuál es el gran problema? Es uno solo, el orgullo. Diga conmigo el orgullo. Codelo el de al lado, dígale el orgullo. Ese es nuestro gran problema, nuestro orgullo. Y lamentablemente por orgullosos, muchas veces perdemos de vista todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Sí? ¿Sabe? Hay una... Yo le quiero agradecer al hermano que me puso el ventilador, pero lo puso muy cerca. Si alguien, ¿sí? Me lo puede correr un cachito, lo voy a agradecer. Quiero leer una historia. Yo no sé si... No, que lo corras un poquito, está bien. Quiero a ver si podemos leer un texto de la palabra del Señor, Segunda de Reyes, ¿se puede? Podemos leer un texto bíblico. Segunda de Reyes, en el capítulo 5, hay una historia muy interesante. Es la historia de Naamán. Naamán. Vamos a ver quién era Naamán. Mire, se lo leo mientras preparan la posibilidad de leer en pantalla. En el versículo 1 cuenta un poquito resumida la historia, o mejor dicho, quién era Naamán. Présteme atención, si no lo podemos leer. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Diga conmigo, varón grande. Él era un general, era el hombre, el militar por excelencia del ejército de Siria, y él era muy grande delante del rey. Dice, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. ¿Quién había dado salvación a Siria? Jehová. O sea, Naamán era un hombre que Dios usó. Mire usted,
Pero ya vamos a verlo a Naamán. Y usted dice, ¿y cómo puede ser que Dios...? Y por eso no, usted no se lleve porque alguien, Dios lo use, que está en obediencia. Decirle, diga conmigo, que alguien sea usado por Dios no es evidencia que esté en obediencia y en la voluntad de Dios. Bueno, le cuento de Naamán. Vamos a cuerear a Naamán esta noche. Te encuentro. Dice, así que, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Diga conmigo, valeroso en extremo. Pero, diga conmigo, pero, leproso. No es que era de Newell's Old Boys, no. Que hubiera sido una desgracia, pobre hombre, pero no. No era tan desgraciado, solamente era leproso de enfermedad. Este hombre era leproso. Entonces, le voy a contar la historia rapidito para ir a la parte medular. Resulta que en una de esas campañas militares habían ido a la tierra de Israel y habían traído algunos esclavos. Entre ellos había una jovencita y esa jovencita trabajaba como sirvienta, podríamos decir, en la casa de Naamán. Entonces dice que la jovencita le dijo a su señora, la señora de Naamán, su ama, le dijo, ¿sabe una cosa? En Israel hay un profeta, Eliseo, que si el señor Naamán va a ver a Eliseo, Dios puede usar a Eliseo para que él sea sano de su lepra. Quiero aclararle que la lepra era incurable, ¿sí? No había posibilidades de cura, ¿sí? Entonces, fíjese lo que dice el versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos, o sea, el hombre fue, ¿sí? Le cuento esto, el hombre decidió ir. En un momento, ¿sabe qué hizo? Primero fue a su rey, al que tanto lo amaba, y le pidió cartas, ¿sí? Le pidió cartas de recomendación para el rey de Israel. Entonces, lo vemos a este hombre Naamán tratando, si habláramos en el lenguaje actual, podríamos decir tráfico de influencia. Hoy se denomina, de hecho es un cuadro, no, ahí está, gracias. Te tenés que quedar, vos siempre me ayudaste a predicar, te tenés que quedar. Una figura legal, ¿sí? Una figura penal sobre todo, ¿sí? Se llama tráfico de influencia, la gente va presa por tráfico de influencia, ¿sí? Y el hombre le había pedido cartas al rey para que lo presione, al rey de Israel, para que el rey de Israel, ¿sí?, lo haga llevar a Eliseo. Pero mire lo que pasó, mire, escuche. El rey recibe las cartas y Naamán, y el rey de Israel se rasgó las vestiduras porque dijo, ¿quién soy yo para sanar a este hombre? Yo no lo voy a sanar. Es el rey de Siria que me está poniendo en compromiso para decir, no lo sanó, así que le voy a hacer guerra otra vez. Entonces, el profeta Eliseo se enteró y le dijo al rey, le mandó a decir, decile a Naamán que venga. Yo le voy a demostrar que hay Dios y profeta en Israel. Versículo 9, ahora sí. Y vino Naamán con sus caballos. ¿Con qué vino? Con sus caballos. O sea, el tipo no vino en un caballo, vino en muchos caballos. No sé si los montó a todos juntos, no sé, tenía las piernas largas, pero el tipo vino con muchos caballos. Dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, ¿sí? Y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Imagínese el escándalo. Un escándalo diplomático, claro. El carruaje de Naamán con todos sus caballos y con toda su seguridad, con los séquitos, con los sirvientes, con la guardia de seguridad. Si yo me imagino que hasta tendrían el audífono acá ellos, así como los que cuidan al presidente, ¿vio? Y ahí estaba Naamán frente a la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y será limpio.
Dice, Eliseo le envió un mensaje. Diga conmigo, se lo mandó a decir. Encima ni siquiera se lo dijo él, se lo mandó a decir. Mire cómo reacciona este hombre. ¿Qué buscaba este hombre? Ser sano de su lepra, ¿verdad? Eliseo le dijo, mándemelo que se va a ir sano. Y le dijo, ¿qué tenía que hacer? Sumergirse 7 veces en el Jordán y que él iba a ser sano. Pero mire lo que sucede, el verso 11, la reacción de Naamán. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, claro, llegó con los caballos, con la seguridad, con toda la pompa, ¿no? Y él dijo para sí, saldrá él, el profeta, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocando el lugar, yo sanaré de la lepra. El tipo había imaginado cómo quería que lo atiendan. Pero resulta que Eliseo ni lo saludó, ni lo salió a recibir. Le dijo a su siervo, ¿cómo se llamaba el siervo? Giesi, le dijo a Giesi, Giesi, decile a la bombao que se cree que porque tiene mucho caballo y qué sé yo, se viene a hacer lindo, pero decile que se meta, que se vaya a bañar. Así le dijo. Le dijo, decile a Naamán, anda, bañate 7 veces en el río y vas a ser sano. ¡Wow! Imagínese el orgullo del hombre más importante de Siria, que ni siquiera lo atiendan y encima lo manden a bañar al Jordán. Le mataron el orgullo, le metieron el dedo en la llaga. Así que el hombre se enojó y dijo, yo esperaba que viniera y que, no sé, que me pusiera la mano y que hablara en lenguas y que rica la masita y que la manga larga y que se cortó la rama y todo eso, ¿no? Y es más, fíjese, porque hay gente que es tan orgullosa que quiere que Dios haga las cosas como Él quiere, no como Dios quiere. ¿Sí? Entonces él dice de esta manera, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¡Qué cabezón! El orgullo lo estaba haciendo volver a su casa con la misma lepra que había llegado a Israel. Diga conmigo, el orgullo es terrible. Diga conmigo, el orgullo te impide recibir la bendición de Dios. Entonces, mire lo que pasa. Mas su criado se le acercó y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Mire, cuando uno es cegado por la vanidad, el orgullo y la altivez, hasta un criado tiene más sabiduría. Wow. Estas fueron las palabras del criado. Entonces, mire lo que le sucedió. Él entonces le llevó la punta al criado. Ya empezó humillándose al escuchar el criado. Segundo, se humilló haciendo lo que le dijo el profeta. Dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. Impresionante. Cuando nosotros nos atrevemos a humillarnos y a reconocer que alguien nos puede dar una palabra, que alguien nos puede dar un consejo, porque muchas veces el orgullo nos llena no sé, nos enceguece, no nos deja pensar correctamente, y alguien trae una palabra y somos capaces de humillarnos y reconocer que estamos equivocados y hacemos la voluntad de Dios, la bendición de Dios siempre vendrá sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle un aplauso al Señor. Si hubiera seguido con su orgullo, se hubiera perdido la bendición. Pero lamentablemente hay otra historia.
y este fue tan orgulloso que no reconoció su error. Porque quiero decirte, hermano, el problema son las consecuencias de la desobediencia. Diga conmigo, la falta de obediencia. Bueno, digamos las cosas como son. La desobediencia tiene consecuencias. Así como vimos que la obediencia de este hombre trajo como consecuencia su sanidad, vemos que la desobediencia también tiene sus consecuencias. Y ahora quiero hablarle el otro lado, el desobediente, Saúl. También un rey. Porque los que tenemos algún lugar de eminencia, es muy fácil que nos llenemos de orgullo. Es muy fácil. Si vos tenés un lugar de reconocimiento, es fácil que te llenes de orgullo. Y Saúl se llenó de orgullo y quiero que leamos un poquito esta historia. ¿Lo tengo acá todavía? ¿Cuántos están acá? Díganme amén. Présteme atención lo que pasó con Saúl. No puse el texto bíblico. Yo se lo leo, usted présteme atención, ¿sí? Présteme atención. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, a ver, lo pongo en contexto, permítame ponerlo en contexto. Saúl había sido encomendado por Dios a derrotar a los amalecitas. Amalec era el enemigo de siempre, ¿sí? El archienemigo de Israel. Porque Amalec lo había estorbado cuando Israel quería ir a la tierra prometida. Y resulta que por esa razón Dios le dijo a Amalec que un día Israel lo iba a raer de la tierra. ¿Y a quién se lo encomendó? Al rey Saúl, ¿sí? Pero ¿qué pasó? El rey Saúl tenía que matar todo el que vivía toda la vida de Amalec, hasta los niños y los animales. No tenía que quedar nada. Pero resulta que Saúl se quedó con los mejores animales y perdonó al rey y a algunos príncipes. Entonces desobedeció, no fue obediente. Y quiero ahora sí leer el versículo 10 que dice, y vino palabra de Jehová a Samuel. Samuel era el profeta que en este momento estaba. De hecho, era el profeta que había ungido rey a Saúl. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Esto lo está diciendo Dios. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. No ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. Mire, Saúl, ¿qué hizo Saúl? Se levantó un monumento. Tenía el ego un poco grande, ¿vio? Era tan orgulloso que se hizo un monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú, Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Mire lo que está diciendo, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y resulta que no le había cumplido nada, ¿se acuerda? ¿Sí? Mire, sigue diciendo, yo he cumplido la palabra de Jehová. Verso 14. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué es ese balido de ovejas y bramido de vacas? ¿Es este que yo oigo con mis oídos? Hay gente que se cree justa, pero se deschaba sola. Sus actitudes lo denuncian. Así como Saúl que quiso decir, no, yo hago la voluntad del Señor, pero el balido de las ovejas que él no había matado, que tenía que matar, lo deschavaron. Así
hay personas que se deschaban solas por sus actitudes, por su manera de hablar, por su manera de hacer las cosas. Entonces, dice que Saúl respondió, de Amalec los han traído. ¿Escuchó? Lo han traído. Ya no era él, eran otros. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruyó. Permítame parar acá. Primero, Saúl quiso culpar al pueblo, pero él era el dirigente del pueblo. Si el pueblo está haciendo lo incorrecto, es porque su dirigente se lo permitió. Amén. Así que no le eches la culpa a los demás de tus grandes errores por tu orgullo. Amén. Odiarlo al de al lado y decirle, deja de echarle la culpa a los demás. Mejor, dígale esto. Mírelo y dígale, hacete cargo. No, porque lo peor del caso después terminó, era cara dura, ¿sabes? La gente orgullosa después termina siendo cara dura. Y mire lo que dijo, no los matamos para ofrecerle a tu Dios. A veces queremos meter nuestras actitudes vanidosas y orgullosas dentro de la voluntad de Dios. Es imposible. Diga conmigo, es imposible. Verso 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, el profeta le dijo al rey, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, dímelo. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agar, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas puesto el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. El tipo seguía testarudo. Él seguía diciendo, no, pero yo hice lo que Dios me dijo. Yo lo hice. El problema no soy yo, el problema es el pueblo. Ellos tienen la culpa. Verso 22. Y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Lo mató. Samuel le dijo truco. Saúl le dijo retruco. Samuel le dijo quiero vale 4. Para los que de Latinoamérica nos escuchan, aprendan a jugar el truco. Pero escuche. Samuel le dice, hiciste mal. Él sigue diciendo, no, pero yo hice bien. Lo que pasa que nosotros somos más buenos que Dios. Y perdonamos a las ovejitas, a las vaquitas, trajimos al rey porque le queremos ofrecer sacrificio a Jehová. ¿Y qué le dijo Samuel? ¿Acaso se complace Dios más de esas ovejas que le querés entregar, de esas cosas que le querés entregar, que a obedecer su palabra? Wow. ¿Usted cree que Dios se asusta porque usted le trajo el diezmo? ¿Se cree que Dios ¡ay! Porque usted sabe todos los coritos? Y hay que saber los coritos de ahora, porque son como así las letras. No, yo me sé todos los coritos. ¿Usted cree que a Dios le impresiona porque usted, no sé, donó un mantel? Gloria a Dios por lo que lo hace, no, obviamente no tengo nada que decir al respecto, no es que estoy diciendo eso, pero eso a Dios no le impresiona. ¿Sabe lo que realmente a Dios lo impresiona y más que lo que lo impresiona, lo pone contento? Es que usted obedezca su palabra.
Eso es lo que está diciendo. Pero mire, acá viene más fuerte. ¿Está listo? Agárrese de la silla, ¿eh? Escuche lo que dice, verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebeldía. Como pecado de adivinación es la rebeldía. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¡Wow! Es decir, que el que no obedece, el desobediente, es como el brujo, como el adivino, como el que tira las cartas. Usted dice, ¡ay, pecadora! Tira las cartas, el tarot. Si usted no obedece, dice la palabra que es igual que él. Wow. No, pero yo sé lo que hago, ¿eh? No, vos dirás eso, pero a mí me parece, y yo creo, como decía Saúl, que yo estoy haciendo bien, que estoy haciendo bien. Dice que los ídolos y la idolatría es igual que la obstinación. Decirle al de al lado, traducíselo, porque a lo mejor obstinación no entiende mucho. Decirle, no seas cabezón. Porque obstinación es sinónimo de eso, de cabezón. Cabeza dura. No seas cabeza dura. Porque el ser cabeza dura ante la voluntad de Dios es peor que el pecado. Y escuche esto. Acá viene la consecuencia. Diga conmigo consecuencia. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, o sea, no obedeciste, Él también te ha desechado para que no seas más el rey de Israel. ¡Wow! El hombre perdió su lugar por cabezón, por obstinado, por hacer las cosas a su manera, por rebelde, por no ser obediente. Nos cuesta reconocer y obedecer autoridades, hermanos, ¿o no? Nos cuesta. Nos cuesta reconocer las autoridades. No sé quién nos metió en la cabeza, ¿sí? Que yo no tengo por qué de conocer, yo hago lo que quiero. No sé quién nos metió eso en la cabeza. ¿Sabe quién nos metió eso en la cabeza? Satanás. Porque fue eso lo que le dijo a Eva. Con que Dios te dijo que no comieras del fruto. Es que Dios sabe que el día que comas del fruto, serás como Dios. Y ya no vas a tener que andar rindiéndole cuenta, que por qué tengo que hacer lo que Dios dice, que yo hago lo que quiero. Come del fruto y hace lo que vos querés. Y así le fue. Y así nos fue a la humanidad. ¿Por qué? Porque alguien fue obstinado, porque alguien no quiso obedecer, no quiso reconocer autoridad. La vida, hermanos, se construye bajo autoridad en todos los ámbitos. ¿Me escuchan? Todos los ámbitos de la vida se gobiernan con autoridad. Si no hay autoridad, hay anarquía. Y la anarquía no tiene nada que ver con el reino de Dios. Todos necesitamos reconocer autoridad. En todos los ámbitos, En todos los ámbitos. La autoridad del hogar, la autoridad en el trabajo, la autoridad en el colegio, la autoridad en la iglesia, las autoridades civiles, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las autoridades. Diga conmigo, las autoridades son para obedecerlas. Mire, es muy posible que alguien, como Satanás lo hizo con Eva, te meta ficha, ¿viste? Te meta carbón a la fogata, ¿sí? Leña al fuego, ¿sí? Para que no obedezcas. Siempre va a haber esa clase de gente. Pero lo único que te digo es que la desobediencia, las consecuencias, siempre son malas. Nunca son buenas. Solo la obediencia trae bendición. La obediencia nos trae justicia y la justicia nos hace legales. Usted no puede andar por la vida rebelándose. Romanos capítulo 13, versículo 1, voy rápido. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Cómo? Que no hay autoridad sino de parte de Dios.
Tus padres son tu autoridad de parte de Dios. En tu trabajo, quienes son tu autoridad son autoridad de parte de Dios. En el gobierno, los que están en autoridad son autoridad de parte de Dios. Dígame lo que usted quiera, sea del partido que sea, no hay autoridad sino de parte de Dios. Su mentor, su pastor, su líder, son las autoridades que Dios te ha puesto y son de parte de Dios. La vez pasada nos decía Marcelino Sojo, tu autoridad espiritual no se elige, Dios te puso en una casa, esa es tu autoridad. Amén. No seas obstinado, no seas cabezón, que la obstinación es peor que la idolatría. No te rebeles, que la rebeldía es peor que la adivinación. Más vale dedicarte a tirar las cartas y no ser un rebelde. Vas a tener más misericordia. Ya veo unos cuantos ahora, pero no era literal lo que le estaba diciendo, hermano. La idea es que no sea rebelde. La idea es que no se rebele. ¿Sabe cuál es el problema? Mire, el verso 2 dice, porque escuche, este es el problema. El verso 2 dice, de modo quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y el que resiste acarrea condenación para sí mismo. ¿Cuántos quieren condenación? Nadie. Ahí está. ¿Quién quiere condenación? Nadie. Hermanos, necesitamos abrir los ojos, necesitamos ser más legales, necesitamos entender las leyes espirituales. ¿Por qué tanta gente nunca avanza en la vida? ¿Por qué la gente estaba bien y termina mal? Simplemente por causa de su soberbia, de su obstinación, de su rebeldía. ¿Sabe lo que? Mire, ¿sabe lo que quiere decir soberbia? Soberbia, que es un gran escollo para obedecer y estar en la voluntad de Dios, es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Míralo al de al lado y pregúntale, ¿cómo estamos? La soberbia, mi hermano, es tremenda. Mire lo que dice el Proverbio 16, verso 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. O sea, que el que se vuelve soberbio termina quebrantado, dice. Y la segunda parte dice, y antes de la caída, altivez de espíritu. O sea, los altivos de espíritu, ¿sí? Porque no es que tenés que ser alto. Vio que los perritos chiquitos son los más jodidos, ¿vio? ¿Sí? Los altivos de espíritu, dice, que dice, antes de la caída viene el altivez de espíritu. Cuidado, mi hermano, con las consecuencias. Si hay algo con lo que debemos trabajar es con nuestra obediencia. Hermano, no le pida a Dios obediencia. Señor, dame obediencia. El Señor dice, no, vos me la tenés que dar a mí. Deje de orar así, no sirve. No sirve. Dios dice, vos me tenés que dar obediencia. Trabajá con tu carácter podrido. Aleluya. Bueno, porque en el griego, ¿me está entendiendo? Tenés que trabajar con tu orgullo, con tu altivez, con tu soberbia. Saldré por esa puerta esta noche. Mi hermano, trabajemos con nuestra desobediencia. La desobediencia nos deja fuera de toda legalidad. La gente cree que esto es nada. No, esto es un problema grave para nuestras vidas. Esto es muy serio. Decir al de al lado, tomalo en serio. Esto es serio. Hay mucha gente que está estancada por falta de
legalidad por falta de obediencia. Y sabe, y quiero decirle esto, yo siempre se lo dije, Satanás es como el pescador, ¿sí? ¿Vio cuando pica el pez? ¿Qué hace el pescador, el entendido, ¿no es cierto? ¿Qué hace? ¿Lo saca enseguida? No, lo deja. Le da piola, le da panza. ¿Para qué? Para que se canse. Para que se crea que, yo puedo, me llevé la lombriz. Tengo la lombriz, me llevé la lombriz. Y el pescado se cree todo orgulloso, se va a contarle a los amigos, me llevé la lombriz, se me quiso el dicho, yo se la llevé, hasta que, qué manera de festejar, tanto triunfo. Y cuando está cansado, ¿qué hace el pescador? ¡Ting! Y el pescado, orgulloso de comerse la lombriz del pescador, terminó afuera, pataleando fuera del agua, ¿no? Porque a veces creemos, somos tan orgullosos que decimos, ¿viste? Hice lo que quise y mira cómo estoy. Hermano, si Dios dice que antes del quebrantamiento de la soberbia, los soberbios son caídos, y antes de la caída, la altivez de espíritu, los altivos de espíritu terminan cayendo. ¿Hola? ¿Se cortó la comunicación? ¿Hay alguien del otro lado? Dígame amén. La desobediencia nos va a dejar fuera de toda legalidad. Entiéndalo, hermano. Cierta vez el profeta Ageo le preguntó al pueblo y les dijo, así dice Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis, y el que trabaja en jornal, recibe el jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten en vuestros caminos. Si usted ve que su vida se está estancando, si usted está estancado, medite en su camino, algo está mal. El diablo le robó legalidad. El diablo lo engañó y lo sacó de la legalidad donde está el fluir y la bendición de Dios. Siendo obedientes es que activamos la legalidad sobre nuestras vidas. Escuche, hasta Jesús tuvo que demostrar obediencia. ¿Escuchó eso? Jesús tuvo que demostrar obediencia. Jesús tuvo que sujetarse. Jesús se tuvo que sujetar a sus padres naturales. Jesús se tuvo que sujetar a su padre cuando le dijo, así no cepilles la madera, es al revés. Jesús tuvo que sujetarse, tuvo que mostrar obediencia. Dice Hebreos 5:7. Escúchele esto o léalo si aparece en pantalla. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Diga conmigo, Jesús aprendió obediencia. Es decir, Dios lo metió en pruebas y dificultades para que sea obediente. Y verso 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos. ¡Wow! ¿Se acuerda cuando Jesús fue bautizado? Hablábamos el miércoles y bendigo a toda la gente que se bautizó el miércoles. ¿Cuántos se bautizaron el miércoles? A ver, levante las manos. Qué bueno. Denle un aplauso a ellos que se bautizaron. Mateo 13:13. Y voy... y el viernes uno quedó afuera y lo trajeron. Me llaman, estábamos desagotando la pileta y me dice, ¿se quiere bautizar uno? y digo, ¿y no hay qué problema hay? Llenamos la pileta de nuevo. Así que ese fue uno así como un arrebatado. Y lo bautizamos. Bueno, escuche. Mateo 13:13 dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. ¿Escuchó? Jesús quería que lo bautice Juan el Bautista. Mas Juan se le oponía, diciendo,
yo necesito ser bautizado por vos. Y vos venís a que yo te bautice. Pero mire lo que dijo en el verso 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora. Escuche, porque con esto termino. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Así conviene que cumplamos toda justicia. Él dijo, tengo que obedecer el asunto, me tengo que bautizar. Entonces dice que Juan el Bautista le dejó y lo bautizó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz que de los cielos decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermano, obedezca, y usted escuchará la voz de Dios que dirá, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, vamos, den un aplauso al Señor. Deuteronomio 28 dice, si oyeres atentamente la voz de Dios para hacer lo que Él te manda, todas estas bendiciones te alcanzarán. Digan conmigo, esta semana voy a ser obediente. Y esta semana las bendiciones me van a alcanzar. No las vas a tener que salir a buscar. Ellas te van a alcanzar a vos. Porque hicimos lo que nos conviene. Toda justicia, hacer la voluntad del Padre. Vamos, apláudale al Señor. ¡Uh! Me deja darle una receta. ¿Sí? ¿Sabe dónde está nuestro problema? Dijimos el orgullo, ¿no? ¿Y sabe dónde trabaja el orgullo? ¿Sabe dónde se mueve para que usted meta la pata, para que usted no obedezca? ¿Sabe dónde está? Póngase la manito acá, diga. Acá están todos mis problemas. Por eso quiero regalarle 2 de Corintios 10, versículo 3. Llévese esta palabra y trabaje con esta palabra. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Diga conmigo, yo no soy un carnal. Bueno, al menos lo voy a intentar, diga. Sí. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Diga conmigo, destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles son esas fortalezas? Derribando argumento y toda altivez. Diga conmigo, toda altivez. Otra vez, toda altivez. Toda vanidad. Todo orgullo. Todo agrandamiento. No te agrandes. Derribando argumentos y toda altivez que levanta. La altivez que hace, se levanta contra el conocimiento de Dios. Wow. ¿Sabe? Nuestros argumentos se hacen fuertes por causa de nuestro orgullo. Porque yo pienso, porque yo creo, porque yo digo, porque a mí me parece. ¿Qué te comiste? Escucha el consejo, dice el libro de Proverbios. Hijo mío, escucha el consejo de tu padre. Escucha el consejo de tu padre natural. Escucha el consejo de tus mayores. Escucha el consejo de la gente más madura espiritualmente, de tus padres espirituales. Escucha el consejo. Sé sabio. Ahora, si estás luchando con eso, escuche cómo usted va a tener que trabajar. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. A ver, no te tienen que convencer, tenés que llevarlo cautivo. Porque la obediencia es así. No es convénzame. No, es así, obedecé, cabezón. Llevando cautivo, a ver, llevando, me perdí, ahí está.
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Quiere castigar a la desobediencia? ¿Quiere darle una buena tunda a la desobediencia? ¿Sabe cuál es la vara para castigar la desobediencia? La obediencia. ¿Quiere ser una persona legalmente bendecida? Comience a caminar en obediencia. Póngase de pie, por favor. ¿Se anima a hacer una declaración esta noche conmigo? Amén. Levantes tu mano al cielo. Vamos, diga conmigo. En voz alta, ¿eh? Declaro que someto mi vida a toda obediencia en Cristo Jesús. Llevo todo pensamiento cautivo a su obediencia. Renuncio a todo espíritu de rebeldía. Voy a reconocer toda autoridad que Dios ha establecido sobre mi vida. Autoridad familiar, autoridad civil, autoridad laboral, autoridad espiritual y de cualquier índole. Declaro que mi obediencia me convierte en alguien legal para disfrutar la bendición en abundancia. Voy a experimentar el favor de mi Padre Celestial en mi vida, en mi familia, en mi economía, en mi ministerio, porque voy a vivir en obediencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Vamos, apláudale al Señor. ¡Woo! Bendito sea el Padre. Y sabe una cosa, en esta noche usted está aquí, salvado y lavado por la sangre de Cristo, por una obediencia. En esta noche vamos a celebrar, más que la cena del Señor, más que el sacrificio redentor de Cristo, en esta noche vamos a celebrar la actitud obediente de nuestro Señor Jesucristo. Nos decía el pastor Martín que la mejor ofrenda que Dios dio fue a su Hijo. Y fue una ofrenda espiritual, porque el mundo espiritual fue quebrantado por esa ofrenda. Fue también material, porque Él tuvo que derramar su sangre y su carne tuvo que ser molida. Pero también actuó la voluntad. Porque en un momento Jesús se encontraba en su mayor sufrimiento, el momento más fuerte de su pasión, donde Él sabía lo que iba a pasar. Y Él estaba orando al Padre en ese momento. Ya lo venían a buscar y Él sabía todo lo que iba a sufrir. Y Él en un momento le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, Él quería, su voluntad era no sufrir. Él era humano, Él era tan humano como tú y como yo. A Él le dolió como a ti te hubiera dolido. Y su voluntad era no sufrir. Y Él dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero en un momento le dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Someta su voluntad al Padre y usted, como Cristo, será honrado. Porque dice la palabra del Señor que por causa de su obediencia fue exaltado a lo sumo. Dios exalta al humilde, aquel que es capaz de reconocer autoridad y obedecer. Y en esta noche vamos a celebrar esa obediencia. Conferencia Internacional de Liderazgo 2018. Ministros de Influencia. 12 y 13 de mayo. Auditorio Vida Abundante. Formosa 2155, Casilda. Oradores, desde Chile, Apóstol Lucas Márquez. Desde Córdoba, Argentina, Apóstol Daniel Márquez. Desde Guatemala, Profeta Juan Durini.
CIL 2018, Ministros de Influencia. Invita y organiza Pastores Betty y Sergio Alfaro. Centro Cristiano Vida Abundante.